Se trata de Martín Litvak, que es abogado especialista en planificación patrimonial y fiscalidad internacional, magíster en finanzas. Martín, buenas noches, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Bien, la verdad que te leímos en tu posición respecto a este acuerdo con Estados Unidos. Hay un grupo de economistas, creo que Roberto Kachanowski, José Luis Esper, Gustavo Lázari, que se oponen a que este acuerdo se haya firmado. Vos estás dentro de los que creen que no es un acuerdo que tiene mucho de humo y poco de algo concreto, ¿no? Sí, sin duda. A ver, coincido con lo que estaban diciendo ustedes en cuanto a la lectura política de este acuerdo. Coincido 100% en que el acuerdo no se está publicando porque es muchísimo más leve de lo que el ministro Massa quiere hacer entender a la gente. No hay ninguna duda que esto, digamos, el objetivo de Massa es asustar a la gente de cara a un nuevo blanqueo. Casi todas las cosas que ha dicho hoy en su arenga Sergio Massa son falsas, casi todas. Podríamos poner en vivo el discurso e ir marcando uno a uno todos los errores que cometió. Y la realidad es que la única información concreta que hoy tenemos surge paradójicamente de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, que publica un comunicado de prensa donde dijo lo que el gobierno no quiso reconocer, que es, bueno, se firmó un IGA 1, es un acuerdo que es el más básico que existe para implementar FATCA. Estados Unidos va a dar muy, pero muy, muy poca información a Argentina y va a empezar a regir en un tiempo, con lo cual si el objetivo es recaudatorio a corto plazo, y coincido en que lo es, la única forma que esto se puede usar es para asustar a la gente para que entre un blanqueo. Piensen que en el mejor escenario, asumiendo que esto ya entra en vigencia mañana mismo, el mejor escenario es que Argentina reciba recién en septiembre del 2023 información de cuentas de argentinos, y esto es un mes más tarde de las PASO. Yo dudo mucho que el ministro Massa esté haciendo tarea para el próximo gobierno. Creo claramente que esto es una manera de asustar a la gente. Si no, se publicaría y tampoco sería un show. Este tratado es un tratado de segundo orden, tercer orden, no es un tratado de libre comercio, no es un tratado ni siquiera para evitar doble tributación, la doble imposición de impuestos. Es un tratado realmente muy más funcional que de fondo, y la realidad es que ningún país del mundo cuando firmó este tratado lo hizo con un show y con la presencia del embajador estadounidense. Esto es único desde que existe FATCA hace más de 10 años. Martín, decías que es un acuerdo IGA 1. ¿En qué consiste ese tipo de acuerdo y qué otros países lo firmaron con Estados Unidos? Por ejemplo, tengo entendido que Brasil tiene uno de esos, ¿no? Sí, de la región, Brasil y Colombia son los dos ejemplos más cercanos, de México también. Es un acuerdo donde básicamente Argentina va a estar recibiendo información del IRS de Estados Unidos, no de las entidades financieras norteamericanas, y eso implica que la información es muy limitada, porque en Estados Unidos hay un secreto muy fuerte bancario, y la autoridad fiscal tiene muy poca información. ¿Qué información tiene la autoridad fiscal de Estados Unidos? Bueno, tiene la información sobre las retenciones que se le hacen a extranjeros cada vez que se les pagan intereses o dividendos de fuente norteamericana. Esto es lo único que van a poder intercambiar, es decir, cuentas bancarias a nombre de personas humanas o físicas, no de sociedades, no de trust, y siempre y cuando esas cuentas generen intereses o dividendos de fuente americana. Caso contrario, la IRS no tiene la información, por más que quiera, Claro. no podría intercambiar. Ahora, Martín, se impone esta pregunta. Si esto no es el impacto que dice tener lo que anunció Sergio Massa, si la resolución no se publica porque en realidad es muy laxa y no es tan concreta y no es tan fuerte como lo quieren presentar, ¿por qué firma esto Estados Unidos? ¿Cuál es el beneficio para Estados Unidos al firmar este acuerdo? No, para Estados Unidos es totalmente neutro. Estados Unidos aprobó su ley FATCA, cuyo objetivo no es intercambiar información, sino evitar la evasión fiscal de ciudadanos americanos que vivan en el exterior. Estados Unidos la aprobó en 2010, en 2014 entró en vigencia. Los países estaban obligados a entregar información a Estados Unidos, y de a poco empezaron a pedir que Estados Unidos entregue algo a cambio, y Estados Unidos empezó a entregar muy, muy poca información a cambio a través de estos IGAs que estamos mencionando. Ya lo firmó con 113 países. Estados Unidos no le complica este acuerdo, no le agrega nada, pero tampoco le quita. Y, digamos, la pregunta en realidad, o lo llamativo acá, no es que se haya firmado ahora un IGA con Argentina. La pregunta es por qué no se firmó antes. Para que te des una idea, Argentina, depende de los años, es el socio 38, 39, 40
de Estados Unidos a nivel comercial. Todos los países que están antes en la lista y todos los países que están después, 30, 40 puestos después, ya firmaron su IGA hace muchos, muchos años. Lo loco es que Argentina recién ahora lo esté firmando. Y la explicación para esto tiene que ver solamente con que los sistemas de AFIP no estaban a la orden del día en materia tecnológica. Lo que vos mencionabas antes de la carta que firmamos junto con Lacha, con Kachanovsky, con José Luis Espert y con varios más, justamente apunta que Argentina hoy por hoy técnicamente tiene la capacidad de cuidar información. La AFIP fue homologada por la IRS, pero políticamente hace muchos, muchos años que Argentina no es confiable. Es decir, ustedes saben la lista del blanqueo del gobierno anterior que fue filtrada, la lista de gente que tenía plata en HSBC de Falciani fue filtrada. Bueno, hubo muchos casos en la historia reciente, los últimos 5 o 6 años, de filtración de información impositiva con motivos políticos. Entonces, la posición nuestra, más allá de este acuerdo puntual, que tiene un acuerdo de un alcance mucho más limitado que quiere mostrar el gobierno, yo creo que Argentina no está en condiciones en este momento de otorgar garantías de que esa información no va a ser usada políticamente. Fíjate vos que hoy por hoy quien dirige la AFIP en Argentina es un militante político, no es un cuadro técnico ni mucho menos. Yo puedo estar en mayor o menor de acuerdo con gente que manejó la AFIP antes, pero hasta ahora la AFIP siempre había tenido personal técnico muy capacitado. Esto no es lo que está sucediendo en este momento. Martín, hace un rato decías que esta movida del gobierno tiene un objetivo meramente recaudatorio. El IGA 1 más el blanqueo, ¿de cuánto dinero estamos hablando que puede recaudar el Estado Nacional? Porque se han tirado cifras muy disímiles. De hecho, el ministro de Economía ha llegado a hablar de 100.000 millones de dólares. ¿Cuánto crees que puede llegar a recaudar el Estado argentino a partir de este acuerdo que se firmó? Mirá, es muy difícil de prever porque obviamente acá hay que decir dos cosas. Primero, que hay gente que tiene plata declarada en Estados Unidos y que no quiere que Argentina intercambie información por temas de seguridad personal y demás. No toda la plata que está en Estados Unidos es plata de evasión, bajo ningún concepto. Tendría que la mayoría está declarada porque los bancos mismos hoy por hoy casi no aceptan dinero no declarado. Con lo cual yo creo que hay mucho de fantasía. Es muy difícil poner un número, es realmente muy difícil. Se hablaba antes del blanqueo de Macri de 400.000 millones, supuestamente entraron 300.000 millones, entonces ahora quedan 100.000, eso es lo que se manejaba. Pero obviamente los 100.000, una parte muy pequeña de eso es lo que tiene que ver con impuestos. Es decir, depende de lo que cobre, de cobrar el blanqueo, digamos, si cobra el 5% o el 10%, claramente estamos hablando de montos mucho menores que esos. Y yo creo que acá hay un tema de velocidad. Creo que el gobierno necesita moverse rápido porque realmente necesita fondos muy rápido, entonces va a priorizar la velocidad y el susto de ahora a hacer un blanqueo demasiado bien organizado. Esa es mi sensación, esto ya es puramente especulativo. Martín, ¿qué opinas vos de los blanqueos como sos tributarista, especialista en el tema? Siempre son polémicos, ¿no? A mí, por ejemplo, el blanqueo, el último que se hizo que en la gestión de marketing, ¿no? Sí. Bueno, Ahora hay varios blanqueos. Hay varios blanqueos está el blanqueo ahora, pero para la construcción, está el blanqueo sí, para importar insumos de los me da la impresión que el más exitoso en cuanto a recaudación fue el de Macri. Se recaudó más de 100.000 millones de dólares, de dólares no, de pesos. Que se usó para el Fondo de Reparación Histórica, ¿te acordás que? La coyuntura ayudó. Sí. Sí, ese blanqueo es el tercero en la historia que más dinero recaudó, después de uno que ha sido en Singapur y otro en Italia. La coyuntura ayudó mucho, todo el mundo estaba empezando a intercambiar información, Suiza, los demás paraísos fiscales, y los bancos pusieron mucha presión. Además había una esperanza, una expectativa respecto al gobierno de Mauricio, y bueno, eso generó una gran cantidad de fondos de gente que entró al blanqueo. También sobre la base del susto, esto hay que decirlo, lo que hizo Prat Guy con el acuerdo que se me es muy parecido a lo que hizo Massa hoy, es muy, muy, muy parecido, por eso me da gracia a veces cuando Prat Guy salió a criticar a la Massa y por ahí más estrategia que usó él, digamos. Acá hay que ser bastante apolítico cuando uno opina técnicamente. Ahora, me preguntaste antes qué opinas de los blanqueos y es una muy buena pregunta, sinceramente, porque claro, los blanqueos tienen esa cosa de ese sabor agridulce, por un lado vamos a recaudar más, por otro lado, y premiando al evasor, perdonando claro. gente que... Exactamente. Honestamente, mi posición en el blanqueo anterior, y lo dije en muchos medios, era que, digamos, a mí me parecía que era una oportunidad. A ver, el argentino por naturaleza había evadido impuestos durante muchos años. El Estado también se había quedado 5 veces con los ahorros de la gente. Es un Estado voraz fiscalmente, es un Estado bastante fallido en muchos aspectos. A mí me pareció que el blanqueo anterior era un buen momento para hacer, entre comillas, las paces. Decir, bueno, mira, te vamos a perdonar por todo lo que pasó,
lo entendemos y a partir de ahora el país va a funcionar distinto. De hecho, hubo una promesa en ese momento del gobierno de Mauricio de eliminar bienes personales y una serie de cosas más. La realidad es que el pagador de impuestos argentino cumplió con creces, juntamente como dijiste vos antes. Realmente mucha gente vino y blanqueó. Y después el Estado no respetó lo que hizo, lo que prometió. Es decir, no derogó bienes personales, lo mantuvo con tasa baja, pero lo mantuvo, creó el impuesto a renta financiera, hizo muchas cosas que no debía hacer, le puso impuestos a estos bonos que supuestamente uno los pagaba a cero para blanquear, y realmente creo que ahí se produjo una traición, digamos, del Estado al pagador de impuestos. Y eso va a dificultar mucho los blanqueos. Esta amenaza ahora de Massa de penalizar a quien entró en un blanqueo anterior es algo nunca visto en la historia mundial. Es decir, si un Estado castiga a los que blanquearon, no conseguís más un blanqueo en tu vida, digamos, en definitiva. Con lo cual, es bastante extraña la situación en este momento. Coincido con vos con lo que decís, el blanqueo a veces es necesario, pero para mí el único objetivo no debería ser recaudatorio, sino que debería buscar, entre comillas, y esto puede sonar cursi, pero es cierto, debería buscar amigar al contribuyente con la autoridad fiscal. Hay un montón de países con impuestos altos donde uno los paga, no te digo feliz, porque el día que vas a pagar tu impuesto no estás feliz, pero lo entendés, es razonable, no te sentís estafado. El problema también tiene que ver, ya complicamos un poquito el debate, pero también tiene que ver con lo que te devuelve ese Estado, ¿no? Digamos, los países nórdicos tienen una alta carga impositiva. 100%. Claro, pero vos tenés un Estado que te resuelve gran parte de tu vida de arranque, no es lo que pasa acá en Argentina, ¿no? Sabés que hay un índice que nosotros en la Fundación preparamos recientemente, que se llama el índice de los infiernos tributarios. Y nosotros ahí decimos que hay 4 tipos de estados. Hay estados con impuestos altos, pero con alta seguridad jurídica, Dinamarca, los países escandinavos en general, Alemania, son países que hay muchos impuestos, pero el Estado no se te mete encima, el Estado te deja producir, te deja planificar, te deja ganar plata, y en definitiva hay una cierta sensación de justicia. Después tenés estados que tampoco se meten, pero tienen impuestos muy bajos, que son los famosos paraísos fiscales. Tenés estados con impuestos muy bajos, pero que no te dan nada, que son estados fallidos, muchas veces los africanos, son estados con realmente bajos impuestos. Nadie paga altos impuestos en África, pues no recibís nada a cambio. Y después tenés el problema de los infiernos tributarios, como Argentina, donde vos tenés, por un lado, impuestos altos, al nivel europeo, y por otro lado tenés un estado fallido que no te da seguridad jurídica, que no te da certezas y que no promueve que la gente pueda justamente invertir, crecer, dar trabajo, lograr sus objetivos personales, en definitiva. Martín, vos sos asesor en planificación patrimonial, trabajás de eso, tenés clientes, escribiste un montón de libros sobre ese tema. ¿Cuántas consultas recibiste entre la semana pasada y hoy? Yo te diría que hemos posiblemente multiplicado las consultas mensuales por 30 o 40. ¿Y cuál era el ánimo de esas consultas, de esos clientes? ¿Qué percibías? No, te diría que es muy parecido a lo que pasó con el blanqueo anterior, pero percibo bastante más bronca, digamos. ¿Logró Massa meter miedo? Sí, definitivamente. Bueno. Sí, yo creo que, y lo dije hoy en charlas privadas, creo que el trabajo que hace Massa a nivel de comunicación es brillante y hay que elogiarlo. O sea, así como uno critica una cosa, hay que elogiar esto porque realmente con muy poco logró que gente que conozco hace muchos años, que está bien estructurada, que es inteligente y demás, está asustada por cosas que son irracionales. Martín, te agradecemos mucho este contacto. Era muy interesante charlar con vos porque es un tema que a lo mejor no lo manejamos tan bien desde el periodismo y a veces los títulos engañan y vos lo desarrollaste muy bien. Gracias. Estoy a las órdenes. Un abrazo. Muchas gracias. Martín Litvak, estuvo acá.